Y ya estamos de regreso y estábamos leyendo un poco. Así que si usted tiene al esposo, al hijo, usted mismo, a la familia y sabe que sufre de estrés, que llega cansado del trabajo, que a veces no quiere ir, todos esos detalles que nos complican el día a día, siéntese porque vamos a hablar de este tema y vamos a darle contexto. ¿Qué es el síndrome de burnout? ¿Por qué hay tantos padecimientos hoy en día? Y para eso tenemos a Ricardo González Escobar, que es coach integral y entrenador de inteligencia emocional, que nos va a hablar de todos estos padecimientos que sufrimos ya todos en el trabajo. En algún momento. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, hola a todos. Buenos Felicidades por días. este gran programa. Muchas Y pues gracias. el síndrome de burnout, se los voy a platicar primero con un ejemplo. Ok. Hay un amigo que quería entrar a una empresa, estaba emocionadísimo. Ya sabes que dices, lo logré. Pero en las primeras semanas se empezó a desanimar y se empezó a desanimar, se empezó a desanimar. Y llegó el momento en donde yo lo vi un día y dije, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no estás con esa emoción. Y de repente un día lo veo y de repente le empiezan a salir unas manchitas en la cara. Dices que la verdad, el trabajo no fue lo que yo esperaba. Las expectativas que me platicaron al inicio fueron muy altas, muy altas. Pero realmente ni tengo el tiempo suficiente para poderlo lograr, ni siquiera tengo los elementos y los requerimientos, y ahora eso se ha convertido en una presión para mí. Entonces, estar luchando contra eso, y después de 3, 4 meses, ya lo veías y estaba blanco. El síndrome de burnout significa que tú ya no estás contento con tu trabajo, que tu estrés ya hizo presa de ti y que también ya tienes síntomas físicos, porque muchas veces estamos seguros de que a alguien le ha pasado, es que me duele la cabeza. O cuando ya dices, es lunes y dices, tengo que ir otra vez a trabajar. Te deprimes, ¿no? Exactamente. Cuando las expectativas que la gente tiene de un trabajo, cuando tiene diferentes cosas que cubrir y no lo logra, puede ser una de las causas del síndrome de burnout. El síndrome de burnout significa, por ejemplo, un agotamiento emocional. Otro caso, por ejemplo, es de un amigo que me decía, es que sabes que mi jefe fuera del trabajo es buenísima onda, pero dentro del trabajo tiene un micromanagement que me estresa todo el tiempo. Un micromanagement quiere decir que te da seguimiento, en este caso para él, cada 10 minutos. ¿Ya contestaste el correo electrónico? ¿Ya Bueno. terminaste el reporte? ¿Ya estás listo para presentar ante el consejo? Entonces, ese micromanagement, ese estrés, imagínate lo que va generando en tu cuerpo. Imagínate lo que en cada momento eso va generando. Cuando terminas, tienes un agotamiento emocional tan fuerte. No sé si les ha pasado que lo único que llegas a tu casa es con ganas de querer dormir. Y ahí es donde empezamos a ya no tener balance. Porque entonces ya no quieres platicar con tu familia, ya no tienes hambre, te vas a la cama inmediatamente y al otro día vuelve a pasar lo mismo. Esta persona, por ejemplo, en ese micromanagement, no descansa porque el jefe le llama a cualquier hora. Es decir, espera que le contestes un correo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Parece mentira, pero mucha de la responsabilidad también depende de nosotros. Ricardo, y hablas del síndrome de burnout. Yo personalmente nunca lo había escuchado hasta Sí. ayer, que Sí. sabía que venías y me puse a leer un poquito al respecto, pero no es algo nuevo. No. No sé si el nombre sea algo nuevo de alguna forma. Lo que sí creo que podría llegar a ser más recurrente hoy en día, ¿o cómo ves tú? Sí, de hecho, inclusive si vemos las noticias que salieron ayer, la Organización Mundial de la Salud ya lo reconoce como realmente una enfermedad del trabajo. Es algo que inclusive debemos ser responsables todos aquellos en los que tenemos una empresa. ¿Es esta nota de que nos tiene que pagar nuestro jefe si nos estresa? Pues fíjate que... Esa está buena. Hazte el estresado, Pablo. A ver, te sale bien, Pablo, te sale bien. Fíjate que va muy relacionado, por ejemplo, a lo que yo digo. Tú puedes tener un muy buen salario, pero la gente no se va por el salario, se va más por cómo te sientes en el trabajo. Claro. Porque aquí lo primero que quisiera decirles es, nosotros como líderes, no les digo jefes, como líderes, tenemos gran responsabilidad porque nosotros somos los que trabajamos con el equipo, los que debemos inspirar a los demás, los que tú como empleador, imagínate que generes un ambiente en donde la gente se sienta contento. Cuando tú te sientes... Casi no encuentras eso. Fíjate ¿no? que ahora más. ¿Sí? Sí, también te encuentras, por supuesto, ambientes que son muy nocivos, un clima laboral que no es muy bueno, pero yo invito a todos los empresarios a que se preocupen más por la salud, por esa salud emocional de las en este personas. caso se empieza más por los líderes, por las cabezas, por las dos partes Yo aquí igual. es parte de lo que quisiera Ajá. comentar. Hay responsabilidad por parte de los empleadores,
pero también es responsabilidad de nosotros. Ok. Porque finalmente el liderazgo es conciencia y todos nosotros somos líderes. Entonces, ¿hasta dónde tú pones los límites? ¿Hasta dónde tú también sabes decir no? Porque muchas veces aceptamos más de lo que podemos hacer en el trabajo. Te dicen, oye, es que tienes este proyecto y tú dices, sí, 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 porque también en la mente nos juega el, no, yo tengo que decir que sí. Es que si no me corren. Exacto, ¿no? es que tengo que ser capaz. Entonces empiezas de nosotros mismos también, de aceptar, de poner límites, de también ver cuáles son tus recursos, pero sobre todo también de cuidarte, porque no es sano trabajar más de 8 horas. Y también lo que dices es algo interesante, o sea, por ejemplo, yo tengo una experiencia que tengo un primo que fui a conocer su oficina y él trabaja en una oficina en un grupo muy importante aquí en México, en Santa Fe, entonces yo llego a su oficina y todo estaba colorido, todo tenía como un diseño mexicano, era como un ambiente muy bonito de trabajo, había el cafecito, no sé, el agua, o sea, todo como muy moderno y entonces él me comenta, es que el líder de esta empresa lo que dijo fue, que él quería que sus empleados se sintieran como si estuvieran en casa, como si estuvieran acogidos y eso lo cambia el color, el diseño, ¿no? Que se vuelve algo como divertido. Entonces también por otro lado, creo que los líderes se pueden encargar de sus empleados, ¿no? Totalmente, de hecho, inclusive, fíjate, esta persona se preocupa porque estés en un ambiente como en casa. ¿A quién le gustaría trabajar ahí? A mí. Claro. ¿Sale? Entonces de ahí, ¿no? ¿Cómo tú generas ese ambiente? ¿Cómo, por ejemplo, la comunicación es básica? Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas a una persona, cuando tú estás abierto, cuando tú realmente ves qué es lo que está sintiendo la otra persona, cuando te importa como persona y no como trabajador, sí, empatía, eso hace totalmente la diferencia. Entonces, como líderes, ¿qué tanto fomentamos la colaboración trabajando con la inspiración? ¿Qué tanto inspiras? Como líder y también como persona, porque todos somos líderes. ¿Qué tanto en tu comunicación verbal y no verbal, qué tanto también tú eres generoso para poder compartir lo que sabes? Y hablando del síndrome de burnout, también qué tan consciente estás de lo que te está pasando a ti. A ver, Ricardo, pero vámonos del otro lado de la moneda. Sí. Hablamos de esto de poner límites, que Sí. es algo que además no todos sabemos hacer ni siquiera en nuestras vidas personales, ¿no? Claro. Ya ni hablemos del trabajo. Pasa con mucha gente que está en un trabajo Sí. porque tiene la necesidad y tienes que aguantarte porque tienes que llevar ese dinero a tu casa y demás. ¿Cómo hacemos? Considerando que no pudiéramos decir no, ¿qué otras opciones tenemos para no enfermarnos? Porque ya estamos hablando de salud, Sí. ya no es solo una cuestión económica, ¿no? Es correcto, lo que pasa es que es como una espiral, porque el síndrome de burnout toma tiempo, toma tiempo. O sea, tú vas permitiendo, no te vas dando cuenta, vas perdiendo conciencia y cuando ves, ya te sientes cansado. Cuando ves, ya no puedes dormir. Cuando ves, ya te duele la espalda. Cuando ves, ya perdiste la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Primero que nada, y tienes toda la razón, Majo, es cuidarse. 1, debemos dormir entre 7 y 8 horas. Eso es básico. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el cerebro cuando no dormimos de entre 7 y 8 horas? No funciona. Exactamente. Estás más propenso a gritar, estás más propenso a enojarte, estás más propenso a dar un portazo. Entonces, lo primero es, uno, como persona te tienes que cuidar. 1, dormir entre 7 y 8 horas. ¿Cómo está tu alimentación? Yo como parte de los trabajos que hago como coach, como asesor es, no comas lo que todo el mundo quiere, sino realmente ya te hiciste un estudio de qué es lo que necesitas tú para la actividad que tú haces. Ejemplo, yo empiezo a trabajar muy temprano siempre y antes cometía el error de desayunar hasta las 9 de la mañana. Y mi nutrióloga me dijo, no, tienes que empezar a las 6 y me dio el primer alimento a las 6, 9:30 otro. Entonces ya dependiendo de lo que yo hago, tienes la alimentación. La alimentación no es lo mismo para todas las personas. Cuida tu alimentación, por lo menos media hora de ejercicio. Fíjate, entonces ya son tres cosas que vamos trabajando. De ahí también, ¿cómo es que tú también tomas tu actitud ante la vida? ¿Cómo es que tú haces un paro para decir, ¿dónde está mi misión? ¿Estoy feliz con lo que estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo diariamente contribuye a mi felicidad? Y también, ¿cómo la misión de la empresa cuadra conmigo? Entonces, fíjate cómo también es un alto en el camino. Y cuando tienes esto, que por ejemplo me ha pasado, que me dice una persona, oye, es que son los 15 años de mi hija y me están pidiendo que trabaje este fin de semana. Igual me dices que necesito el dinero, es que qué van a decir. Pon prioridades en la vida, pero también todo es negociable. Claro. Todo es negociable. ¿Qué pasaría si en lugar de ir tú dices, ¿sabes qué? Lo vamos a sacar
no te preocupes, yo lo cumplo el lunes y a lo mejor el sábado es el cumpleaños, no vas a trabajar ahí, pero de alguna forma estableces la negociación. el domingo. O buscas la forma, pero yo creo que también uno tiene que definir qué es lo que quiere hacer. El síndrome de burnout también da por no poner esos límites, por decir sí siempre. Y también sabes por qué da, también por ser tan perfeccionista. Hay gente que dice es que yo quiero que sea perfecto, es que yo quiero que se haga como yo quiero. Y también hay mucha gente que le da por control. Porque hay gente que le encanta controlar, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? Y nada se puede salir. Entonces, cuando hablamos del síndrome de burnout, tenemos que tener cuidado en cómo nos sentimos emocionalmente. ¿Qué tanto estás perdiendo de ser tú mismo? Oye, tengo una duda. La que tú quieras. ¿Estos tipos de síndromes son generacionales? ¿A qué voy? Yo me considero más en este tipo de ambientes laborales que de repente causan estrés, pero he visto la contraparte, gente muy joven que entra a trabajo y que no le gusta esto y que renuncia muy rápido o que no está. Si es una cuestión generacional o lo están viviendo todos por igual. Los estamos viviendo todos por igual. El estrés te da de alguna u otra forma, no importa la generación. Lo que es importante para la generación X no es importante para la generación Z o los millennials, pero todos de alguna forma podemos caer en eso. Nuestros valores, es importante que definamos cuáles son nuestros valores y de ahí actuamos. Y también te puedo decir, tampoco depende de si eres hombre o eres mujer. Le puede dar a cualquiera. Pero, por ejemplo, depende si eres empleado o empleador. O sea, un empleador, un líder también puede tener Me encanta tu síndrome de pregunta. burnout. Sí, claro. Imagínate un emprendedor. Imagínate un emprendedor que está en los primeros meses. Por supuesto que sí. Inclusive ahí ya no es de que tú digas voy a trabajar. Es de que no porque salgo en es que gastos, tengo ¿no? que moverme y entra otro tipo de presión en donde también tú puedes caer en el símbolo de burnout. Entonces hay síntomas físicos, Sí. ¿no? O sea, como erupciones en la piel, manchitas. Por ejemplo, a mí todo me ataca en la ciática, en la espalda Ándale, baja, exacto. ¿no? Eso O sea, a mí te duele. me Sí, duele claro. muchísimo y de que me doblo, así de que no puedo más del estrés, ¿no? O sea, muchas veces. Y también hay síntomas emocionales, ¿como cuál? Mira, hay, Estrés. es el estrés. Podemos decir que te puedes aislar. Hay gente Ok. que dice yo ya no escucho. O hay gente que empieza a actuar en automático, que ya no está ahí. O hay gente que de repente también ya empieza a bajar su eficiencia. Ok. Está tan mal ya que ya lo perdimos. Es gente que te digo que se aísla, es gente que ya inclusive deja de comer. Es gente que no hace ejercicio. Que se Entonces, le te olvida, digo, ¿no? Comer. Exactamente. Entonces, que no tiene contacto con su familia, que ya perdimos esa alegría de vivir. O sea, ya todo es tu trabajo, pero no para bien. Sí, hay tres causas, ¿no? Uno es ese estrés emocional que dices, ya no me siento bien. La otra es que ya te retraes y que dices, ya no quiero hacer nada. Ya empiezas inclusive a decir, ya no me gusta aquí, el ambiente tampoco. Y por supuesto también empieza todos estos problemas físicos. Ahora, ¿tiene solución? Sí. Definitivamente tiene Renuncia. solución. No necesariamente es renunciar, Majo, pero sí definitivamente es volverte a centrar, volverte a recuperar quién eres tú y qué estás haciendo. Que no es Oye, trabajo Ricardo, fácil, sí, no, para nada. Desgraciadamente tenemos que cerrar este No. tema, pero nos encantaría que regresaras y sí dijeras estos tips de cómo poder ir modificando poco a poco estas, digamos, actitudes que nosotros tomamos para ir mejorando nuestro ambiente laboral, para ir disminuyendo el estrés y dejar todos estos tipos de detalles que lo único que hacen es afectarnos. Totalmente. Y ¿sabes qué es lo más importante? Vivir la vida que nosotros queremos. No importa que estés en un sábado y domingo o que estés en tu trabajo, que seas feliz y que recuperemos esa vida. Perfecto, ¿no? Ricardo. Esa vida Pues que te esperamos queremos. a la próxima porque Por es favor, con necesario mucho continuar. gusto. Continuamos. gracias, Muchas gracias a Ricardo. ustedes. Gracias a ti.